Bienvenidos a Estrategia del Visión. En este vídeo os voy a explicar qué es lo que necesita Argentina para poder recuperar las Islas Malvinas desde un punto de vista militar. Así pues, señores, papel y boli y a tomar nota. ¿Qué necesita Argentina para recuperar las Islas Malvinas? Pues no es esto, señores, no son modernos aviones de combate, ni tampoco es esto, tampoco son avanzados buques de guerra, ni siquiera necesita una potente artillería. Lo que necesita realmente Argentina para recuperar las Islas Malvinas, para tener éxito en sus aspiraciones de reunificar su país, es esto. Sí, señores, esto. ¿No sabéis qué es esto? Pues lo explico de una forma muy sencilla. Esto es dos palabras mágicas: industria militar. Esto es lo que necesita Argentina. Industria militar. Aunque siendo sincero, y teniendo presente que ningún país de Iberoamérica existió antes de que España descubriese aquello y lo fundase, lo mismo las Malvinas tendríamos que reclamarlas a los españoles con el resto del continente. Pero bueno, eso daría mucho morbo y sinceramente este canal no es para morbo. Vamos a continuar. Esto es lo que necesita esto que necesita Argentina para recuperar las Islas Malvinas, señores. Industria militar. Nunca vas a ganar una guerra por tener el mejor carro de combate ni por tener el mejor avión de combate. Las guerras simple y llanamente se ganan por tener la capacidad, y me lo habéis escuchado aquí 1.000.000 de veces, de darle continuidad a la misma, de darle continuidad a la guerra. Y eso es lo que necesita Argentina. Necesita industria militar. Y ojo, porque Argentina ha sido uno de los países, dentro del bajísimo nivel que siempre ha habido, que más capacidad militar de desarrollo autóctono ha tenido en Iberoamérica. Pero aún así, siempre ha estado muy lejos de llegar a estándares no solamente europeos, estadounidenses, al final Estados Unidos, como el resto de América solo es una extensión más de Europa, sino también del sureste asiático, por ejemplo, sobre todo de lo que es Extremo Oriente, Corea y Japón. Más allá de la preparación de los oficiales argentinos, que eso daría para otro vídeo y un vídeo muy largo, sobre todo por lo que vimos en muchos aspectos en las Islas Malvinas. Más allá de cambiar la táctica militar y la doctrina militar de Argentina, que necesita, sin un cambio total, sí una profunda revisión. Más allá de todo eso, señores, y más allá de mirar a ver qué tiene la flota británica y la fuerza aérea británica y el ejército británico, lo que necesita Argentina es ser capaz de tener una soberanía armamentística. Lo que necesita Argentina es ser capaz de tener la capacidad de darle continuidad a la guerra. Porque, señores, sinceramente, ¿vosotros os pensáis que si Argentina hubiese tenido 50 Exocet hubiese ganado la guerra? En la mente del tarado nacionalista argentino sí, porque el tarado nacionalista argentino te dice que con aviones de no sé cuántos años, creo que los aviones eran de 1320, pues ganaron a una de la flota más moderna del mundo, hundieron el 80% de buque. Es decir, todas estas subnormalidades que te dice el tarado nacionalista argentino y que por supuesto cada vez que aparece escrita en este canal la eliminamos y bloqueamos al tarado que la ha escrito. La realidad de los hechos, señores, es que aunque Argentina hubiese tenido 100 Exocet jamás hubiese ganado la guerra. Jamás. Y aunque Argentina hubiese llegado a hundir un portaaviones británico, no hubiese servido para nada. Porque no me cabe ningún tipo de duda que Ronald Reagan le hubiese dado un portaaviones de los suyos a Margaret Thatcher. Señores, hay que tener la capacidad real de dar continuidad a la guerra. El problema no es llorar y decir, no, es que Francia no cumplió su acuerdo. No ibas a ganar la guerra por tener 4 misiles más o 4 misiles menos. Entre otras cosas, porque en Puerto Argentino, con solamente un 2% de baja, se rindieron 10.000 soldados, se rindió toda la fuerza militar argentina. Jamás en la historia militar se ha rendido ningún ejército con el 2% de bajas. Eso es una deshonra, eso es una deshonra total y monumental. No te voy a decir que luches hasta la última gota de sangre, como los españoles en Rocroi, como los tejanos en el Álamo y como otras tantas epopeyas militares que ha habido. No te voy a pedir que seas Leónidas y sus 300 hombres en las Termópilas. Pero a los argentinos se rindieron con un 2% de bajas. Yo en mi unidad he visto más del 2% de bajas solamente con lesiones físicas.
roturas de ligamento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señores, eso lo he visto yo, por llevar la instrucción al extremo. Y allí, en Puerto Argentino, hubo una rendición masiva sin pegar un solo tiro. Eso es muy preocupante. Pero señores, eso al final se cambia cambiando los oficiales, cambiando la doctrina y por supuesto teniendo a soldados con ardor guerrero y no niños que se rinden porque tienen hambre o tienen frío. Lo que no se cambia es la capacidad de la soberanía nacional y eso lo tiene que entender cada argentino. Eso es lo que no se cambia. Eso es lo que no se cambia. Sí, y ya no hablo de Malvinas, porque Malvinas es el gancho. Esto es para toda Argentina y para su política nacional de defensa. Si tú quieres tener una oportunidad real, no de ganar una guerra, porque muchas veces si haces las cosas bien ni siquiera necesitas ir a la guerra. Si tú tienes la capacidad real, la capacidad verdadera y auténtica de tu propia soberanía militar, amigos míos, no necesitas ir a la guerra. No necesitas ir a la guerra porque vas a tener argumentos más que sólidos para poder ir a esa guerra. Ahora mismo imagínate que Argentina compra 60 Super Hornet. ¿Os creéis que le va a preocupar al Reino Unido? Pues sí, le va a preocupar porque son 60 Super Hornet. Pero desde un punto de vista estratégico, la cosa no va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque esos Super Hornet se fabrican en San Luis, una ciudad del medio oeste americano. El F-35 se fabrica en Fort Worth, una ciudad del oeste americano. El Eurofighter se fabrica en Reino Unido. ¿Qué avión se fabrica en Argentina? Ninguno. Ningún avión de combate se fabrica en Argentina. Por lo tanto, independientemente de los aviones de combate que tú vayas a tener y a poseer, la realidad de los hechos es que el Reino Unido sí fabrica aviones de combate. Argentina no. Esto que he dicho de aviones de combate lo podéis hacer extensible a los buques de guerra. Tú puedes hundir 2, 3, 4, 5, 6 destructores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 portaaviones. ¿Cuántos portaaviones es capaz de fabricar, de producir Argentina? 0. ¿Cuántos destructores es capaz de producir Argentina? 0. ¿Cuántos cuántos destructores, cuántos submarinos es capaz de producir el Reino Unido? Los que quiera. Los que quiera. Esta es la clave. Y ahora, señores, me quitáis Malvinas y me quitáis Reino Unido. Y me ponéis, por ejemplo, Chile y Patagonia, Bolivia y el Chaco, Brasil con la triple frontera. Me ponéis lo que me queráis poner. Me ponéis pesquero chino y la flota china, la flota de guerra china que pueda dar protección a esos pesqueros. Podéis ponerme lo que me queráis poner, señores. Lo único realmente importante es que Argentina no produce nada desde un punto de vista militar. Lo único realmente importante es que Argentina no tiene ninguna capacidad real de darle continuidad a la guerra. Esto es así. En la guerra de las Malvinas, más allá de la inoperancia de la Armada o del tema, como os he explicado muy por encima, de las fuerzas terrestres desplegadas en el teatro de operaciones y demás, la realidad es que Argentina no era capaz de producir un solo misil. No era capaz de producir un solo misil. Si tú no tienes esa capacidad de producir un solo misil, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir tener 10, 20, 30, 40, 50 aviones de combate? No te va a servir absolutamente de nada. Lo importante en una guerra moderna, y sobre todo una guerra a gran escala, es tener la capacidad de darle continuidad a esa guerra. La capacidad de decir, a mí no me importa que me destruyan un buque o que me derriben un avión. A mí no me importa que maten a 100 soldados, porque yo voy a seguir llegando más soldados. Ahí tenéis, por ejemplo, el caso de Ucrania ahora mismo. Los rusos están demostrando que desde un punto de vista militar son unos fracasados. Su armamento no vale un pimiento. ¿Dónde está la clave de por qué Rusia sigue luchando? Pues Rusia básicamente sigue luchando por dos motivos fundamentales. Porque tenía
unas reservas brutales de armamento soviético y porque tiene una capacidad de movilización. Porque al final el ruso, cuando dicen que vaya a la guerra, pues sí, los hay que se van por la frontera kazaja, pero al final el ruso va a la guerra. Al final el ruso va a la guerra. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos juzgó a más de 50.000 norteamericanos por desertores. Incluso alguno de ellos llegó a ejecutarlos y al resto los metió en la cárcel. Pero bueno, al final son 50.000 hombres de un ejército de millones de hombres, pues porcentualmente a decir lo que da de sí. Y el ruso lucha y en los almacenes soviéticos, en los almacenes federados de la Unión Soviética, pues había decenas de miles de blindados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, unida a una no muy buena, pero más o menos cierta capacidad industrial, pues le permite continuar. ¿Qué pasa a Ucrania? Ucrania no tiene nada de eso. Ucrania está haciendo trampas. Ucrania, en vez de producir sus armas, pues está viendo cómo los países libres, los países democráticos, los países de Occidente, le están dando, bueno, no es que sea una maravilla, porque están dando las obras que no quieren, como los F-16 y demás, o los tanques Abrams, o los Leopard 2A4, etcétera, etcétera, es decir, la chatarra que los países del primer mundo no quieren y tienen ahí almacenada porque no saben muy bien qué hacer con ella. Y eso a los ucranianos les permite seguir luchando. Y además, hay que tener una cosa muy clara y muy presente. Argentina en este aspecto no es un país del tercer mundo. Y Argentina, a lo largo de su historia reciente, ha hecho las cosas bastante bien, bastante bien. Ahí tenemos el caso de toda la familia de los TAM. Tenemos el caso también de cuando se desarrolló esos llamados destructores, aunque nosotros no son destructores, pero bueno, ese no es el tema del vídeo, de la clase Almirante Brown. Ahí tenemos, por ejemplo, esos famosos TR-1700 con algunas características realmente impresionantes, como ser capaces de superar velocidades de 30 nudos sin tener un reactor nuclear. En mayor o menor medida, Argentina ha sido capaz de hacer cosas muy interesantes y hoy tiene cosas muy interesantes desde un punto de vista militar, como es su capacidad nuclear, como es su capacidad de poner en servicio radares de exploración aérea y otros aspectos también más o menos importantes, desde el punto de vista aeronáutico y demás. No estamos hablando de lo que es prácticamente el resto de países de Iberoamérica que han tenido muy poquita capacidad de desarrollo industrial en general, tecnológico en general y en el apartado militar en particular. En este aspecto, Argentina no tiene que mirar a nadie, solo tiene que mirarse a sí misma. Y voy a terminar este vídeo con un ejemplo histórico. A principios del siglo, finales del siglo, bueno, no de este siglo, sino ya de hace 2 siglos, del siglo XIX y principios del siglo XX, se produjo una gran carrera armamentística en el cono sur entre Brasil, Argentina y Chile. Al final esta carrera armamentística acabó con un Chile destruido y arruinado que no la pudo seguir, por una simple cuestión de poder económico. Al final ese fue una guerra sin pegar un tiro, en la cual pues sirvió mucho de ejemplo para lo que luego posteriormente sería la Segunda Guerra Mundial y el bestial poder económico e industrial de Estados Unidos, que al final se acabó transformando en un poder militar. Ante esta realidad, ¿qué pasó en esa carrera armamentística? Pues en esa carrera armamentística lo único que pasó es que al final los países que más poder industrial tenían y más poder económico tenían fueron los que acabaron llevándose el gato al agua. Y Chile, que era el más débil económica y demográficamente, pues al final tuvo que acabar tirando la toalla y dejarlo porque no podía seguir el nivel de Argentina. El nivel de Argentina, que en esa época Brasil era muchísimo más pobre que ahora y el Producto Interior Bruto de Argentina estaba incluso por encima de Brasil, aunque Brasil tenía muchísimos más habitantes que Argentina en esa época. Con lo cual, señores, olvidaros de super mega aviones de combate, olvidaros de coger el dinero que producen con su trabajo los argentinos y que pagan sus impuestos para que terminen en las arcas de países europeos, de países asiáticos o de países estadounidenses. Olvidaos de todo eso, porque da exactamente igual lo que compréis. Da igual, me da exactamente igual que tú a Argentina le des ahora mismo 6 submarinos de la clase Virginia, le des 2 portaaviones Gerald Ford y le des 100 Raptor. Nunca Argentina le va a ganar la guerra al Reino Unido. Porque a ti tarde o temprano
esos portaaviones van a ser hundidos, esos aviones van a ser destruidos o simplemente no vas a poder, desde un punto de vista logístico, darlos mantenimiento y por lo tanto mantenerlo en condiciones reales de vuelo para combatir. El Reino Unido sí es capaz de fabricar sus buques, de fabricar sus submarinos, de fabricar sus piezas de artillería, de fabricar sus carros de combate, es decir, es capaz de darle continuidad a la guerra. Y por lo tanto, al final, esto es una simple cuestión de números, de economía y de industria. No importa lo que mejor sea, importa que sea hoy, mañana, pasado, dentro de un mes y dentro de un año. Si las guerras las ganase quien tiene las mejores armas, hoy Europa hablaría alemán. Pero Europa sigue hablando 30 idiomas diferentes. Porque la guerra no la gana quien tiene el mejor carro de combate. No la gana ni el Stuka, ni la gana el Tiger, ni la gana el Bismarck. La guerra la gana los astilleros de Norfolk y la guerra la gana las fábricas de Kentucky, de Texas o de Oregón. Esas son las que ganan la guerra. El resto, pues importan los soldados, importan los oficiales, importa la doctrina, claro que importa todo eso. Sino que Pero también regaron hasta el Rusia puede Atlántico ganar con una sus guerra armas. si tiene detrás a Estados Unidos suministrándola de todo. Aunque sus máximas doctrinas militares sean coger y lanzar soldados al frente como carne de cañón. Pero bueno, si te sobran los soldados y encima Estados Unidos te da las armas, pues eres capaz de ganar hasta la propia Alemania. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.